Hola, muy buenas noches, feliz fin de semana, feliz fin del fin de semana, feliz domingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató la caminata a la hora de salir, aunque sea un ratito, a caminar, a salir un momento con los chicos, a dar una vuelta? Espero que hayas tenido una muy buena experiencia. Bueno, hoy estamos al palo con toda la actividad, los entrevistados que tenemos en el programa, y esta noche es un lujito que nos damos porque tenemos al ministro de Gobierno de la provincia. Tiene muchas cosas para decir. Bienvenido, Facundo Torres. ¿Cómo va? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también está una dirigente histórica del peronismo que no está en el peronismo, o está en el peronismo. Se lo vamos a preguntar. Olga Riutor, concejala de Córdoba. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, y nos vamos a ir vía Zoom, vía teleconferencia a la ciudad de Buenos Aires, y vamos a entrevistar al gerente de CNN en Argentina, al productor ejecutivo, a Esteban Campanella. Hola Esteban, un placer saludarte desde Córdoba. Eduardo, el placer es mío, ¿cómo estás? Bueno, digamos, estamos viviendo, es un lugar común lo que te voy a decir, un momento histórico en el mundo, lo que a nuestras generaciones, los que nos ha tocado vivir. Esto es una peste de la antigüedad, ¿no? Esteban, ¿el periodismo estuvo a la altura de las circunstancias y está a la altura de las circunstancias en esta cobertura de la pandemia? Bueno, Eduardo, mirá, yo lo que creo es que esto lo que ha generado es, como vos decís, es histórico. Yo no tengo recuerdo, y creo que ninguno de nosotros, de un tema que sea tan fuerte en todos los medios, en todo el mundo, digamos, al mismo nivel. Podemos llegar a comparar a nivel histórico con una guerra mundial, y no mucho más que eso. Creo que depende, es difícil englobar a todos los medios y decir si estuvieron todos a la altura o no. Me parece que sí, lo que ha sacado esta pandemia es lo mejor del periodismo, y también creo que han regresado, digamos, las audiencias han regresado a los medios tradicionales para informarse. Si uno se fija, nos debe haber pasado a todos que familiares, amigos, constantemente nos mandan mensajes por diversas plataformas y nos preguntan si esto es cierto o no es cierto, o comparten algo como si fuese una verdad absoluta. Y por lo menos en mi caso a mí me pasaba que al principio de la pandemia recibía muchos desconocidos. Yo les decía, por favor, no compartan esto porque no es creíble, o no es cierto, o no está chequeado. Y me parece que eso ha ido disminuyendo. Si vos te fijás, ha sucedido en muchos medios, en la televisión argentina seguro, y en grandes partes del mundo, que la gente, cuando hay un tema tan serio y tan preocupante, y donde la información es tan relevante, acuden de nuevo a los medios tradicionales. Y yo creo que todos hemos recibido como un shock, de un recordatorio de lo importante que es el periodismo y por qué es tan importante comunicar como hay que comunicar. Así que me parece que los medios han elevado un poquitito la vara en cuanto al chequeo de información, y se ha regresado un poquitito a eso que a lo mejor estaba un poquito perdido. Uh-huh. ¿Cómo imaginás la pospandemia? ¿Habrá un nuevo orden internacional? Bueno, desde ya que esto de alguna manera está afectando a todo el mundo en todos los niveles, a nivel geopolítico, económico, la guerra, si podemos decir guerra fría, digamos, entre Estados Unidos y China se intensifica después de todo esto, con ataques constantes del presidente de Estados Unidos diciendo que China ha ocultado la pandemia, ha dicho incluso que el virus fue generado en un laboratorio de la ciudad de Wuhan y que no se originó en un mercado por un consumo de un alimento de origen animal. Me parece que es interesante lo que nos decía el otro día que entrevistamos al expresidente de Brasil, Luis Enrique Cardoso. Él nos dijo algo que es para tener en cuenta, que es: China se está presentando en el mundo como un país que quiere ayudar a los demás en esta pandemia, repartiendo kits, repartiendo respiradores, como tratando de dar una mano. Y Estados Unidos parece a veces como que la posición del gobierno es ayudarse a sí mismo. Y esto puede llegar a generar una mirada internacional distinta, y generar que China ocupe lugares en regiones de importancia, donde antes los ocupaba, pero tal vez no tanto. Entonces, también hay que ver cómo el factor económico afecta a los distintos países. Esto sin duda va a afectar al mundo entero a nivel económico.
Hay un gran riesgo de un regreso al proteccionismo. El otro día hablábamos con Carmen Reinhardt, que es una muy prestigiosa economista en Estados Unidos, y Sí. nos contaba que desde la crisis del 30 no se ve algo así, con una crisis tan grande y tan abrupta, y que no está segura que la recuperación vaya a ser tan inmediata como algunos esperan. Con lo cual, teniendo una crisis tan grande económica, ya solo eso va a retocar el orden mundial, las prioridades, y tal vez la globalización que se venía dando va a tener un freno bastante grande y se van a cerrar los países para ayudarse a sí mismos. Eso va a tener repercusiones. Respecto a lo que dijiste de la relación de China con los Estados Unidos, digo, aparece como que China va a ser el gran pope del mundo en un mediano plazo, pero, a ver, ¿China no necesita también de Estados Unidos hoy? Sin dudas, o sea, sin dudas. Acá hay como una gran incertidumbre y es difícil afirmar cualquier cosa, digamos. Un cambio de un liderazgo mundial nunca va a ser un día para el otro, a pesar de una pandemia que es una situación única. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, va a seguir siéndolo, tiene la economía más fuerte, por más que esté golpeada en este momento. Y China necesita de Estados Unidos porque es su principal cliente, digamos. Vimos la guerra comercial que hubo y cómo se trató de llegar a un acuerdo. Esto se logró a cuentagotas. Entonces, predecir un panorama hoy en día sería como un acto más de, digamos, una premonición que un análisis objetivo o algo que se pueda asegurar. Sin dudas, Estados Unidos es la nación más fuerte desde hace por lo menos 50 años o un poco más en el mundo y va a seguir siendo así. Hay que ver cómo se reorganizan las fuerzas políticas, las alianzas, hay que ver cómo prosperan los acuerdos multinacionales que han estado tan golpeados últimamente con el Brexit, con el tema del Mercosur y las dudas que eso generó en su momento hace poco con ciertas decisiones del gobierno argentino. O sea, creo que nos espera un mundo bastante bilateral y hay que ver cómo eso modifica las relaciones políticas. Está bien. Otra pregunta contrafáctica. Trump, digamos, la actitud de Trump en los comportamientos de Trump, sobre todo a través de redes sociales o en declaraciones, como vos decías recién, puede afectar su caudal electoral, habida cuenta que se vota para elegir presidente no dentro de mucho tiempo? Dentro de no mucho tiempo. Esa es la expresión correcta. Bueno, a ver, hasta hace poco, antes de la pandemia, todas las encuestas y las predicciones daban que Trump iba a ser reelecto. En Estados Unidos es común que el presidente en mandato sea reelecto. La economía estaba en un momento espléndido, casi había full employment, es decir, que prácticamente no había desempleo, las cifras eran bajísimas y continuaban siendo bajas. Ahora ese panorama cambió. El presidente, más allá de su manera de declarar o de expresarse en Twitter, digamos, su estilo es siempre el mismo, fue siempre el mismo y es el que lo llevó a la Casa Blanca también, con lo cual es algo que en Estados Unidos probablemente a gran parte de la población le agrada que él sea así. Él representa la antipolítica, se presenta como un outsider, él es un empresario, no tiene una carrera política de larga trayectoria y es una tendencia que vemos en el mundo que se repite en varios países y Estados Unidos, sorprendentemente, no fue la excepción. Entonces, si hay algún cambio electoral, que es algo que se está viendo que las tendencias en las encuestas, CNN sacó una encuesta hace poco sobre cómo se veía el panorama electoral y estaba bastante parejo con Joe Biden, que es el candidato demócrata, y creo que va a seguir parejo. La economía de Estados Unidos, como la de todo el mundo, va a ser golpeada de aquí a noviembre. El presidente está presionando muchísimo para que se reabra la economía y que reabran los estados. Los gobernadores no están tan seguros de esto. Algunos sí, otros no. Es como bastante ambivalente. Entonces, no creo que sea la actitud del presidente y sus declaraciones o la manera en que se expresa puede llegar a tener algún resultado electoral. Sí hay que mirar de cerca la economía, eso puede llegar a tener algún cambio y también hay que ver cómo se sienten las minorías con respecto al manejo que se va a tener y el cuidado que se puede tener con ellas. Creo que la clave va a pasar un poco por ahí. Está bien. Y ahora la pregunta relativa a la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves a la Argentina? Y también en la relación con Bolsonaro, que digamos
parece ser un rival, ¿no? Bueno, nuestro país está complicado, ¿no? No estoy diciendo ninguna novedad. Hay que ver la renegociación de la deuda externa que es próxima, es el próximo viernes, 22 de mayo, el último plazo. Hay que ver cómo repercute eso, hay que ver cómo repercute la emisión monetaria que se está haciendo. Sin duda la inflación, como siempre. Entonces, se nos viene un periodo bastante difícil en lo económico, más allá de la renegociación de la deuda en sí, cómo eso evolucione. Hay que ver cómo se reactiva la economía, porque ya venía muy golpeada y encima en este contexto, la verdad que el pronóstico es bastante desalentador. Haciendo una salvedad, diferenciando lo económico de lo sanitario, donde Argentina parece ser un ejemplo a nivel mundial, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y con números hasta el momento bastante buenos, si se puede decir, en cuanto a la pandemia, la economía va a ser el tema. Muchos dicen que no hay una guerra entre salud y economía. No sé si decir una guerra o una cosa o la otra, pero es muy difícil estar bien en los dos aspectos y sin embargo no asegura que uno no tenga una cuarentena o no cumpla con las medidas sanitarias que se recomiendan, tampoco asegura que la economía de cualquier país vaya a estar bien por eso, con lo cual es bien complicado el escenario. Con respecto a Bolsonaro, sí, desde incluso la campaña presidencial de Alberto Fernández ya había enfrentamientos con el presidente brasileño, que apoyó abiertamente a Macri. Tiene una manera de manejarse totalmente diferente, ideológicamente está en la vereda opuesta del gobierno peronista. Y muchas veces hay que ver igual también, una cosa es lo que se dice, lo que se declara, y otra cosa es lo que termina sucediendo. Entonces, Bolsonaro en este momento está siendo bastante cuestionado por el manejo sanitario que está haciendo. Él está recomendando a la gente que salga a la calle y que no haga caso a las decisiones que se toman en los distintos estados. Los números de Brasil son preocupantes en ese nivel, pero él sabe que la economía, en este punto hay un punto de contacto con Trump, que es, a él le preocupa más la economía que lo otro, y los números económicos de Brasil, como en todo el mundo, también están cayendo, con lo cual se está dando una situación difícil ahí. Yo veo difícil, muy complicado, aparte Alberto Fernández apoya a Lula, que es el máximo referente de la oposición abiertamente, entonces es muy complicada la relación personal entre ellos. Hay que ver si logran diferenciar lo personal de los estados, digamos, porque tanto Brasil es importante para Argentina y Argentina también para Brasil. Entonces hay que fijarse más en las decisiones que se tomen que en las declaraciones públicas que se puedan llegar a estar haciendo. Perfecto, Esteban. No quiero abusar más de tu tiempo porque sé que tenés compromisos ahora, en minutos. Por supuesto que muchas gracias, agradecer tu generosidad para con este programa y te dejamos un gran saludo, muy amable. Muchísimas gracias, Eduardo, y les mando un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, pasó por nosotros el jefe de CNN en Argentina, el que él tiene a su cargo la corresponsalía argentina, la sede de la corporación CNN en la República Argentina, que tiene un estudio muy moderno, con particularidades muy especiales, justo donde Marcelo Tinelli tiene su búnker, que es ahí en la calle Fraga, en los confines de Palermo, donde se graban y programas también de TNT Sport, creo que hay por ahí estudios, es una zona muy llena de estudios televisivos. Y lo de Campanella, lo vieron, él es el encargado, el productor ejecutivo, es un chico muy joven, muy formado, especializado en periodismo digital, en nuevas tecnologías, y estudió en distintos lugares del mundo, trabajaba antes en La Nación Más, fue uno de los fundadores, lo vio CNN hace 3 años, cuando CNN vino a Argentina y dijo, y por supuesto, altamente formado. Bueno, gente, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar. Bueno, Facundo, la pandemia es el día a día, ¿no? Sí, lógicamente dicen que largo plazo en una pandemia son 10 días. Así que imagínate, Eduardo, cómo es día a día ir sorteando los obstáculos que la pandemia pone adelante. Y lógicamente en eso estamos, tratando desde el Ministerio de Gobierno y del Gobierno provincial de acompañar
contener y ayudar a todos los cordobeses y lógicamente a los estados locales también, al municipalismo. ¿Tenés alguna información que pueda ir trabajando el gobierno provincial? Yo sé que vos tenés un área como gobierno que no está sobre la sanidad ni en el aspecto sanitario, pero ¿se puede decir cuándo puede el cordobés circular con total libertad o eso depende de la evolución o de cómo se vaya creciendo el virus o no en la provincia? Yo creo que va a estar atado íntimamente al desarrollo del COVID en nuestra provincia. De a poco se va flexibilizando, de a poco se va buscando que la economía vuelva a activarse, porque la confrontación entre lo sanitario y lo económico-social se hacía compleja, pero lógicamente si en 15 días de repente en una determinada localidad, a través de la propagación del virus o de la circulación comunitaria del coronavirus, entramos en un momento complejo, perfectamente las autoridades de la provincia pueden determinar y las autoridades locales dar marcha atrás y volver a una situación de aislamiento preventivo social obligatorio. Esto creo que va a estar íntimamente ligado con cómo el coronavirus vaya avanzando en los determinados lugares de la provincia. Bien, Olga, sos bioquímica, entonces sos palabra autorizada para hablar de los... Mucha gente desconfía de los test. ¿Son para desconfiar? ¿No son para desconfiar? No son para desconfiar, además están recontraprobados y sería una irresponsabilidad desconfiar. Yo creo, no sé quiénes desconfían, es primera noticia pero hay que mucha escucho. circulación en las redes y demás que vienen los que importan de China, pueden no servir. Quiero ver dónde empieza una fake news y dónde... Claro, lo que pasa es que yo creo que la gente que está tan encerrada, por ahí se desquita con cualquier cosa. Si hacen test masivos o mucho, ¿por qué los hacen? Si no los hacen, ¿por qué no los hacen? Si hay más control, ¿por qué tanto control? Si no nos controlan y la curva se aumenta el número de casos y empieza a acelerarse, es culpa e irresponsabilidad, hay que flexibilizar. O sea, yo creo que tenemos que tener conciencia que estamos en una situación muy difícil desde todo punto de vista psicológico, económico, social, educativo, y que depende de la actitud de cada uno. Tenemos una autoridad que en estos casos hay que respetarla y que la autoridad que está con la máxima información es la que nos puede orientar de cuál es nuestro comportamiento social. Y si no contribuimos, las consecuencias las vamos a pagar todos juntos. Entonces, a mí me parece que lo más importante es tener conducta, no desconfiar de las autoridades que tiene el COE, porque se están moviendo responsablemente en todo el país, en nuestra provincia y en la ciudad, y estas son las pautas sociales que hay que ir respetando para ver si le ganamos la guerra a este virus. Es complicada la situación, pero bueno, necesitamos tener tranquilidad y madurez en nuestro comportamiento. Como profesional te pregunto, ¿conviene hacer más test o está bien que el testeo sea una especie de encuesta? Yo no soy infectóloga, sino que he seguido todas las declaraciones de los infectólogos y lo que te dicen es que hacer test masivos no se justifica. Sí se justifica hacer el test masivo alrededor de la persona que tuvo un contagio y testear todos los contactos que esa persona tuvo. Bueno, el único ejemplo de test masivo ha sido Corea, pero después ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los países desarrollados, que vos decís tienen mucho más recursos que nosotros, se han hecho test masivos. Si fueran ultra necesarios, se estarían haciendo los test masivos en los países desarrollados, en donde los elementos y la situación económica es totalmente diferente que los países emergentes. Entonces, si ahí no se hace, yo creo que estamos en buen camino y que la curva no es un dicho, es el hecho, que está demostrando que se están haciendo las cosas bien. En vez de haber tenido una curva así, que no íbamos a poder atender a los pacientes, hoy esta conducta social ha permitido que la curva esté yendo muy lentamente, subiendo, porque es de esperar que suba, pero se ha recuperado un sistema sanitario, se ha adaptado, y yo creo que vamos a poder hacer frente a todos los casos que vamos a tener y que cada vez van a ser más. ¿Hasta cuándo? No lo sabe ni Dios, pero bueno. Obviamente. Bien, nos vamos a la primera pausa y enseguida continuamos este diálogo con los dos invitados de esta noche.